Zacarías capítulo 14 y vamos a leer todo este capítulo. He aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios, con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová, el Señor, será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lugares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén. Serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad al Señor. Y las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader.
en la casa del Señor de los ejércitos. Amén. Así leemos en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Dios eterno, venimos en esta tarde de nuevo delante de tu palabra. Y Padre, la porción que tenemos por delante parece complicada, difícil de entender. Pero sabemos, oh Dios, que tú no hablas con adivinanzas. Tú has hablado para que entendamos. Esa es revelación tuya, oh Dios, no para dejarnos en oscuridad, sino para mostrar y para enseñarnos. Padre, te pedimos a ti que siendo tu palabra, que tú ahora obres en nosotros, en mí para explicar, oh Dios, y en todos para que podamos entender y ver lo que tú tienes para nosotros en este texto. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, para su gloria. Amén. Hace 499 años y 40 días, Martín Lutero clavó su tesis en la puerta del Castillo Catedral Wittenbergo. Y el año que viene celebramos los 500 años, el aniversario de este gran acto que realmente empezó o marcó de alguna forma el arranque oficial de la Reforma. Lutero es nombrado como uno de los grandes maestros de la Iglesia, usado por Dios para hacer que la Iglesia volviera a sus raíces bíblicas. Sin embargo, Martín Lutero, cuando llegó a Zacarías capítulo 14, decía, en este capítulo me rindo, porque no tengo muy claro qué es lo que el profeta trata aquí. Entonces, ya con este ánimo, vamos a intentar mirar lo que Dios tiene aquí para nosotros. Estamos al final del libro de Zacarías. Recordamos que el pueblo ha estado en Babilonia, ha vuelto la mayoría a Jerusalén y están allí con la tarea de reedificar el edificio, la ciudad, los muros y también reconstruir el templo. Pero durante 17 años la obra ha sido parada, ha habido persecución, ha habido contratiempos, ha habido oposición. Y Dios manda a su siervo Zacarías con palabras de ánimo para su pueblo, para animarles a seguir. A través, en primer lugar, de 9 visiones, y podemos recordar algunas de las imágenes. El hombre que salió con el plomero, el constructor, el rollo de papel que volaba, la mujer en la cesta, y podemos seguir. 9 parábolas, 9 profecías, 9 imágenes para ayudar al pueblo a entender que tenían que seguir porque Dios iba a estar con ellos. Y luego después vienen 2 grandes profecías, capítulos 9, 10 y 11, y después el segundo oráculo, como se llama, el capítulo 12, 13, 14, pero con el mismo propósito de animar al pueblo en una situación difícil y complicada para que ellos sigan y perseveran en su obra, en su tarea de ser pueblo de Dios y seguir adelante. Y el capítulo 14 forma parte de ese gran reto que Dios da a su pueblo. Dicho todo esto, ¿qué quiere decir? Está claro que es profecía, donde sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando hay profecías, hay, como podemos decir, y hemos comentado en varias ocasiones en este libro de Zacarías, hay horizontes, varios horizontes que se puede ver en cuanto a los cumplimientos de las profecías. Hay a veces un horizonte muy cercano. Sabemos que cuando estamos en el campo, eso nos pasa, que hay una meta que tenemos, quiero subir esta colina.
y está muy cerca y vamos llegando. ¿Y qué pasa cuando llegamos? Pues vemos otro horizonte. Y luego cuando llegamos pues subimos y hay otro monte detrás. Puede ser que aquí Zacarías tiene en mente que el pueblo mire y vea algún acontecimiento que está a punto de caer. O puede ser, como en algunas ocasiones, que está tratando de la primera venida del Mesías. El Mesías va a llegar. Hablamos esta mañana de esta línea roja que podemos trazar en todo el Antiguo Testamento. Llegando a la llegada del Mesías, el Mesías va a llegar. ¿De esto se trata? Cuando Zacarías habla de la forma tan extraña o difícil de entender que tenemos aquí. O hay otro horizonte más lejano, la segunda venida de Jesús. Bueno, antes de llegar a esto, vamos a mirar exactamente algunos de los detalles de lo que dice el profeta aquí. No vamos a poder mirar todo. Y hay muchos detalles que quizá se quedarán porque o no tenemos tiempo o no tenemos, como Lutero, idea de realmente lo que está hablando el profeta. Lo bueno es que algún día le podemos preguntar, ¿no? Y dice, Zacarías, ¿qué querías decir cuando hablabas de eso? Bien. ¿Qué dice aquí? Pues empiezan los versículos 1 a 5 hablando de que está mirando un momento, un día, como dice, un día que llegará, pero precedido por tiempos difíciles. Y aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, se te quitarán las cosas, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, etcétera, etcétera. Tiempos difíciles que van a venir antes de un día que, según el versículo 7, la primera parte, será un día único, será un día. Es un día especial, no es un día como cualquier otro momento en la historia. Es un día en un sentido que marca un antes y un después. Pero si volvemos para atrás, el versículo 6, será un día, aunque siendo día, será un día de oscuridad. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será como un tipo de eclipse quizá. Pero a la vez, así, el día terminará con luz, porque el versículo 7, que sigue hablando ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Versículo 8 nos habla de este día en términos de aguas vivas. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, es decir, un flujo constante, ¿no? No depende de la lluvia, que en el verano no hay agua, pues este es agua, un flujo de agua constante en este día. Versículo 9, seguimos, hablando Zacarías de este día que él ve de alguna forma, dice que será un día que será del rey, que gobernará. El Jehová será rey sobre la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Es un día cuando se revelará a Dios como rey entre las naciones. O seguimos, versículo 10, 11. Toda la tierra se volverá como llanura desde Gebar hasta Ramón. Y Jerusalén será enaltecida, levantada por encima de todo. Y la idea es de algo que ya está puesto para seguir. Es la idea de permanencia realmente cuando habla de Jerusalén enaltecido en este momento. El día en que se verá Jerusalén, que representa el pueblo de Dios, formada de una forma permanente.
Siguiendo rápidamente, versículo 11 hasta 15, es un pueblo, o es un día cuando se verá un pueblo protegido, ¿no? Morirán en esta ciudad, no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. La gente no estará mirando a ver si viene el enemigo. El pueblo de Dios tendrá confianza, habrá protección. Esta será la plaga con que herirá el Señor de todos los pueblos, a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Dios protegerá a Jerusalén, a su pueblo, en este día y a partir de este día. Es un pueblo, versículo 16, que será de alguna forma universal. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, es decir, los que eran enemigos, pero han sobrevivido, subirán de año en año de todas las naciones para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. De todas las naciones en aquel día vendrán las personas para adorar a Dios. Los que no adoran serán castigados, ¿no? Los que, perdón, ese es el versículo, estáis conmigo, ¿no? Es que se me ha caído el versículo ahí. Sí, 17 y 18, gracias. Sí, ¿ves? Seguís despiertos. Acontecerá que de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová, Dios de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga. Habrá castigo para los que no están con el pueblo de Dios y no adoran a Dios. Y este pueblo será, versículo 20-21, un pueblo santo, sagrado, consagrado a Dios, y un pueblo puro en su forma de actuar, su santidad de posición delante de Dios y su santidad de práctica. Mira, aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, en algo tan normal, por decirlo así, estará grabado: santidad a Jehová. Las ollas de la casa de Jehová serán como las tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová. Todo lo que hay entre el pueblo pertenecerá a Jehová, será consagrada a Él. Todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader, más cananeo, es la palabra, en la casa del Señor de los ejércitos. Los que pertenecen al pueblo son realmente los que son del pueblo, purificados, santos, de parte de Dios. La santidad del pueblo. Esas son más o menos las cosas que Zacarías ve y prevé y profetiza para el pueblo. Está mirando un día que tiene algunas de estas características. ¿Por qué escribió Zacarías este libro, esta profecía? Para animar, hemos dicho, ¿verdad? Para animarles a seguir. Y esta profecía es como una mirada al futuro para animar al pueblo de Dios a seguir con el templo, con la construcción de la ciudad, a pesar de todas las dificultades, las persecuciones, la oposición, los problemas que puede haber. Hay que seguir. Esa es la meta que tiene Zacarías al escribir, que tiene Dios al dar a Zacarías estas profecías, estas parábolas, estas palabras. Tiene en mente algo entonces para animar a la gente. Quiere apuntarles hacia un momento en la historia para animar al pueblo, para que ellos, mirando hacia allá, puedan seguir adelante. Y si pensamos en los horizontes que hemos comentado, realmente comparando estas cosas que hemos nombrado con la historia
más o menos después de ellos. No hay ningún momento, día, hito, acontecimiento que reúne todo lo que vemos aquí en el futuro inmediato del pueblo. Hasta que llegamos al segundo horizonte, que es la venida, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegaba el Mesías, y ahí realmente encaja esto con lo que ya hemos visto en muchas ocasiones en este libro de Zacarías. En el capítulo 13 vimos lo mismo, el establecimiento del reino de Dios, la venida, la llegada del rey pastor, el buen pastor. Entonces, capítulo 14, si miramos este primer horizonte, si lo miramos desde el punto de este primer horizonte, si lo miramos este capítulo con un ojo puesto, con los dos ojos, si quieres, por ahora puestos en este segundo horizonte, en la venida, la llegada del Mesías, estamos realmente en armonía con lo que vemos aquí en Zacarías, en otros lugares, y lo que vemos en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios tenía que vivir a la luz de lo que no podían ver, pero a la luz de lo que podían saber que iba a pasar. Dios iba a enviar al Mesías, el ungido, aquel que iba a venir, el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Así que, si volvemos a mirar el día así, tenemos un día precedido por tiempos difíciles. El pueblo de Dios podía esperar que el Mesías llegara, pero antes iban a pasar por tiempos de dificultad. Y las dificultades que se mencionan aquí con la ciudad será tomada, serán saqueadas, las casas violadas, las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entre Zacarías y la llegada de Jesús, tenemos como poderes en aquel entonces, en aquel lugar, en aquella zona, tenemos los egipcios que se hicieron muy fuertes. Después los griegos, en especial más o menos el 168 años antes de Jesús, tenemos en los tiempos de los macabeos, tenemos a Antíoco Epífanes, que entró en Jerusalén ya para apagar la rebelión de los macabeos. Podemos leer en el libro de Macabeos. No es que Macabeos no está en nuestra Biblia porque no está inspirada, pero no porque sea todo mentira, ¿vale? Los macabeos se rebelaron contra los griegos, contra Antíoco Epífanes, y las cosas que vemos descritas aquí son las cosas que pasaron en Jerusalén, ¿no? Cuando él llegó a la ciudad, 40.000 personas murieron, otros 40.000 fueron llevados cautivos fuera de la ciudad. El año después volvió y destruyó completamente la ciudad de Jerusalén. Esos fueron los griegos. Todavía no ha llegado el Mesías, pero después llegan los romanos con sus imposiciones, con sus leyes, sus normas, su forma de hacer la cosa. Llegarían tiempos difíciles, pero siempre al final llegaría aquel día único, un día que no ha habido ni un día como aquel antes, ni un día como aquel después. El día cuando murió nuestro sustituto en la cruz de Calvario. Aquel día que marcó un antes y un después en la historia. Será un día marcado por la oscuridad. Y recordamos que durante 3 horas era de día, pero no se veía, porque era ya casi de noche. Un día cuando Dios
cubrió la tierra con oscuridad para mostrar su ira contra el pecado, para mostrar la ceguera de aquellos que no querían ver al Mesías como su Mesías, como su Salvador, enviado por Dios. Pero a la vez de un día oscuro, un día de luz, al final del versículo 7, caerá la luz, al caer la tarde habrá luz. Allá en la muerte del Mesías se empezó a ver la luz, empezó a brillar y resplandecer la luz, porque aquel que murió allí, de él, pues le dijo su primo, ¿no? Le dijo Juan, el apóstol, capítulo 1 de Juan, versículo 9, dijo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, había llegado al mundo, murió en la cruz, pero desde aquel entonces empezó a brillar más y más fuerte la luz. Él mismo que muere allí era el que dijo: yo soy la luz del mundo. Y no está hablando de sus enseñanzas, no está hablando de su vida, de sus milagros, está hablando en primer lugar de su muerte en la cruz, que iba a levantar la oscuridad de la ira y castigo y condenación de Dios, que iba a quitar la ceguera al pueblo para que ellos pudieran ver en él, la luz del mundo, la salvación de Dios. Un día de luz, pero un día también de agua viva. Versículo 8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas a todos los sitios, una al mar occidental y otra al mar oriental. A todos los lados iba a salir el agua que daba vida. ¿Has pensado como yo en cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana allí en Juan capítulo 4? Venid conmigo, Juan capítulo 4 versículo 10. Respondió Jesús a ella y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es él que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cristo Jesús, el Mesías que venía, era aquel que iba a dar esta agua que daba la vida. Versículo 14, siguiendo allí con la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua del pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Un poco más adelante en Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo soy el agua de vida. Ese es el día cuando llega el agua de vida a la tierra, y en el Calvario se abre su costado y fluye de ahí sangre, sí, pero de una forma figurativa también fluye el agua que da vida a todo el mundo. Es un día, versículo 9 en Zacarías 14, un día del Rey gobernando sobre su tierra, el día de un nombre único. Cristo es el Rey que murió, el único Señor de la tierra, y es en su nombre, como leemos en Hechos 4:12, solo hay un nombre dado bajo los cielos a los hombres en que podamos ser salvos. Y en él, en este día, en especial el día cuando él entregó su vida en la cruz, vemos algunos de estos detalles para animar
pues Zacarías estaba apuntando hacia el futuro, hacia la venida del Mesías, y vemos cómo se cumplió en este día. Y a partir de este día también, sí, porque no hemos terminado el capítulo. Mire, si vamos al versículo 10 y 11, tenemos esta idea, ¿os acordáis de Jerusalén enaltecido permanente? Jerusalén había aparecido, desaparecido, había sido destruido, había sido levantado, había sido destruido, había sido levantado. Incluso poco después de la muerte de Jesús, en el año 70, desapareció otra vez. El templo terminado, destruido. Pero si pensamos que ahora está hablando no de un Jerusalén físico, sino espiritual, el pueblo de Dios, ahora sí que vemos que fue enaltecido. Y de una forma permanente el pueblo de Dios existe y seguirá para siempre. Ningún poder del mundo o del otro mundo puede venir contra el pueblo de Dios y destruirlo y dejarlo sin existir. Es un pueblo que ya está enaltecido. Es un pueblo también protegido por Dios, el Dios que actúa contra el pueblo, que va contra su pueblo, versículos 11 a 15. De la misma forma, Dios protegerá a su pueblo. Morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Podemos estar con seguridad en el pueblo de Dios porque Cristo murió por nosotros y eso no se puede deshacer. Un pueblo universal, casi no tenemos que aplicarlo, pero sabemos que en vez de un pueblo, simplemente un pueblo como es el pueblo judío, de una nación, ahora a partir de la cruz el pueblo de Dios se compone de personas de todas las naciones, de toda la tierra, versículo 9, versículo 8, las aguas que salen de Jerusalén, que va de un lado a otro, un pueblo. Los que sobrevivieron, las naciones, subirán de año en año para adorar al Rey. Todas las naciones, el pueblo de Dios, a partir de aquel día, el día de la cruz, el pueblo de Dios será compuesto de personas de todas las naciones. Los que no adoran a Dios serán castigados. Versículos 17, 19. No tenemos que olvidar que, se dice que el infierno está lleno de personas que hicieron cosas malas. Eso no creo que sí es realmente verdad. Simplemente el infierno está lleno de las personas que no dan la gloria a Dios que Él merece, que no adoran a Dios. Ese es el pecado más grande del mundo, o realmente. Y versículo 20, 21, un pueblo santo, un pueblo consagrado a Dios para servirle y un pueblo puro. Hasta aquel momento, entre el pueblo judío había los que eran más fieles y menos fieles, los que conocían a Dios y realmente los que no hacían caso a su Dios. Había en ese sentido cananeos. Pero ahora cuando hablamos del pueblo de Dios, hablamos de los que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, los que han sido limpiados por el agua de vida que sale de Jerusalén, los que tienen vida y perdón en Él. Entonces Zacarías quería que el pueblo mirara y viviera a la luz de la llegada del Mesías. Y eso era para su ánimo. Era para animarles a seguir. Y de la misma forma puede servir para nosotros, para animarnos. Como hicimos esta mañana, quizá mirando hacia atrás, hacia la cruz, viendo el sustituto, viendo el sacrificio allí, nuestro Señor Jesucristo. Pero también nosotros podemos mirar hacia adelante,
hacia la venida del Mesías. No la primera, sino la segunda venida del Mesías. Entonces, en 4 minutos vamos a simplemente ver este pasaje también en este sentido, quizás 5 minutos. Jesús va a volver. Vino el Mesías una vez para inaugurar su reino en ese sentido, pero va a volver para que lleguemos al final a entrar en todas las bendiciones de la salvación que tenemos en la cruz. Ahora mismo disfrutamos de algo de ello, pero está mezclado, ¿verdad? Porque todavía seguimos con nuestro sufrimiento, nuestro dolor, etc. Y las dificultades. Pero algún día, cuando Él vuelva y termine con todo esto y entremos en aquel día cuando somos pronunciados inocentes, sin culpa, y nos da la bienvenida para entrar en la presencia de Dios en aquel día, entraremos a recibir en toda su plenitud todas las bendiciones de la salvación, cosas inimaginables para nosotros ahora mismo. Es verdad que será un día precedido por tiempos difíciles. Si mantenéis un dedo en Zacarías, pero luego buscáis a Marcos 13. Marcos 13 tiene aquí mucho para decirnos. Mira, Jesús hablando ahí en los versículos 7, 8, 9. Cuando oigáis de tierras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda, es así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán delante de gobernadores y de reyes, os levantarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Vivimos en estos tiempos. Desde la primera venida de Jesús hasta la segunda, vemos rumores de guerras, vemos sufrimiento, vemos que el pueblo de Dios tiene que sufrir por su fe delante de las autoridades, delante de las naciones. Pero llegará aquel día, el día único, conocido solo por Dios, como leemos en Zacarías. Será un día el cual es conocido del Señor. Jesús decía en el 32 del capítulo de Marcos 13 que este día es sin igual, que ese día que sí realmente marca un antes y un después en la historia, porque será cuando definitivamente, sin ningún marcha atrás, pues están separados las ovejas de los cabritos. Cuando está marcado para toda la eternidad el destino de cada uno, pues este día solo sabe el Señor cuándo será. Pero de aquel día, versículo 32 de Marcos 13, y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Un día oscuro será. Versículo 25. Estamos en Marcos 13, ¿vale? Marcos 13, versículo 25. Las estrellas caerán del cielo. Las potencias que están en los cielos serán conmovidas. El 24 lo podemos haber leído también. Aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Entonces, versículo 26, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. La luz del mundo volverá al mundo en gloria, de tal manera que no hará falta ni soles, ni lunas, ni estrellas. Un día de luz siendo un día de oscuridad. ¿Lo veis allí? Él vendrá en gloria. Apocalipsis 21. Sabemos que, como dice el apóstol, que allá no habrá, en aquel día y en lo que viene después, no habrá necesidad del sol. ¿Por qué?
porque el Cordero será el sol allí. Apocalipsis 21, 23. La ciudad no tendrá necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su lumbrera. Siguiente capítulo 22, versículo 5. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Si seguimos en Apocalipsis vemos también el agua, allí el agua de vida. Apocalipsis 21, 6. Me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esa es la invitación que Dios da. Y todos aquellos que mueren, que moran allí en el Nueva Jerusalén, habiendo respondido a la invitación de Dios, pues ahí lo tenemos. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y en uno y otro lado del río estaba un árbol de vida que producía frutos. ¿Ves? El agua de vida. Ahí está en este segundo día. Y lo que viene después, el agua de Dios que limpia y purifica. Día del Señor, hemos dicho en Zacarías. Día del Rey. ¿Os acordáis de las palabras tenemos que correr, pero Filipenses 2. Filipenses 2. Si Zacarías habla de un rey que vendrá para reinar en la tierra con un único nombre, pues en Filipenses capítulo 2 leemos estas palabras en este himno famoso que tenemos allí, probablemente de la primera iglesia. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hemos dicho, Zacarías nos ha mostrado que es un pueblo permanente, Jerusalén enaltecido. El cielo no es un lugar de paso, como esta tierra. Es un lugar para siempre. Es eterno, de los siglos de los siglos. Será un lugar de protección, este pueblo protegido que ha conocido la protección de Dios en vida. El pueblo durante toda la eternidad estará segura. En Apocalipsis de nuevo 21 leemos que habrá allí, estando allí se habrá terminado todo lo que es el sufrimiento, la persecución, la dificultad. Mira, Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Capítulo 22, versículo 3. No habrá más maldición. Eso es lo que nos espera, creyentes, en aquel día. Es un pueblo, y es un pueblo allí reunido, será universal, como sabemos, cuando estamos allí y echamos una mirada a nuestra izquierda y a nuestra derecha, veremos personas reunidas será una gran multitud, como dice Juan en Apocalipsis 7:9. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. De todo punto de la tierra. Y un pueblo santo, sagrado y puro para el Señor.
Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará en ella. La ciudad en Jerusalén, la nueva, no entrará en aquel lugar entre el pueblo ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Un lugar totalmente puro y sagrado, dedicado a la adoración a Dios y al Cordero, a darle gloria por siempre y siempre. Y así realmente Zacarías termina el capítulo y termina su libro, su profecía. ¿Qué podemos decir? Hay mucho que sí podemos decir, pero vamos a terminar así. Vivimos en tiempos de dificultad, como los hebreos, los israelitas en tiempos de Zacarías. Vivimos en tiempos de persecución. Estamos orando por la iglesia perseguida en nuestro mundo y es cada vez más difícil, aún aquí en el oeste, Europa, ser un cristiano. Hay tiempos de sufrimiento para nosotros, enfermedad, dificultades, tiempo de poco avance. La obra parece parada, ¿no? Quizá no 17 años, pero parece algo parada la obra. Tiempos de desánimo. Pues Zacarías hizo que el pueblo volviera a mirar aquel día con la llegada del Mesías. ¿Y qué cosa mejor hay para nosotros? Mirar hacia Él. No es escapismo pensar que todo eso se acabe y vamos al cielo. No es escapismo, es realismo. Esto no es, en un sentido, la realidad más grande que hay. La realidad más grande que hay es que Dios tiene un lugar que Cristo está preparando para nosotros. Y su plan y su voluntad es que nosotros dejemos esta tierra, que esta tierra deje de existir y va a seguir existiendo aquel lugar eterno. Y tú y yo, si somos del Señor, vamos a estar ahí. Eso no es escapismo. Eso es saber a quién pertenecemos y a dónde vamos. Entonces, en tiempos de dificultad, tiempos que no nos gustan, pues hacemos lo que vemos en Hebreos 12. Teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojemos de todo peso del pecado que nos asedie, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y alrededor de este trono vamos a estar. Si somos del pueblo de Dios, tú y yo vamos a estar para siempre. No habrá llanto, ni lloro, ni sufrimiento, y estaremos allí todos, ¿no? Ángela estará allí con todos los que lleva de Colombia. Estaremos todos, hasta incluso ingleses, españoles todos, chinos, todos estaremos allí para alabar y glorificar a nuestro Dios para siempre. Si tenemos esto en mente, nos ayudará a enfrentarnos a todo lo que la vida pone en nuestro camino. Amén. Amén.